Ella entró al salón con un vestido azul marino que captó todas las miradas. Habían pasado 10 años desde que aquel millonario la abandonó embarazada y destruyó su reputación. Ahora, convertida en una educadora reconocida, él la miraba desde el otro lado de la sala con la copa congelada a medio camino hacia sus labios. Lo que él no sabía es que ella ya no era la misma mujer que había destrozado. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios y descubre cómo esta mujer transformó su mayor dolor en su mayor triunfo. Suscríbete y deja tu like para más historias que te dejarán sin aliento. El vestido azul marino ondeaba suavemente mientras Fernanda Sousa atravesaba las puertas del Teatro Municipal. La tela sedosa se adhería a su silueta con elegancia, como si hubiera sido diseñada exclusivamente para ella. A sus 32 años, cada paso que daba irradiaba una confianza que habría sido impensable una década atrás. Las miradas de los asistentes a la gala se posaban sobre ella, algunas con admiración, otras con curiosidad. Fernanda se detuvo un instante, permitiéndose absorber la magnificencia del salón de baile. Las luces de los candelabros se reflejaban en los detalles dorados de la arquitectura, creando un efecto casi mágico. Sus dedos juguetearon nerviosamente con el pequeño colgante en forma de estrella que llevaba al cuello, un regalo de su hijo Bernardo, buscando en él la fuerza que necesitaba. «Profesora Sousa, qué placer tenerla esta noche», la saludó el licenciadísimo director del evento, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada. «El placer es mío», respondió ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mientras aceptaba una copa de champán de un camarero que pasaba, su mirada recorrió instintivamente el salón. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la habitación, conversando animadamente con un grupo de empresarios, estaba Eduardo Martins. El tiempo había sido generoso con él. Su cabello negro ahora presentaba algunas canas en las sienes que solo añadían distinción a su rostro. El traje gris oscuro se ajustaba perfectamente a su figura atlética. Una oleada de recuerdos la golpeó con la fuerza de un tsunami. 10 años. 10 años, desde que él la había abandonado cuando estaba embarazada, dejándola sola para enfrentar no solo la maternidad, sino también las crueles habladurías que él mismo había iniciado. Justo cuando Fernanda consideraba la posibilidad de marcharse, Eduardo levantó la mirada. Sus ojos se encontraron a través del salón, repleto de gente. El tiempo pareció detenerse. La copa en la mano de Eduardo se quedó suspendida a medio camino hacia sus labios, y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Fernanda sostuvo su mirada con una expresión indescifrable. Ya no era la joven ingenua y vulnerable que él había conocido. La vida la había transformado, forjándola en el fuego de las adversidades hasta convertirla en una mujer que ya no temía a las sombras de su pasado. Eduardo se disculpó con su grupo y comenzó a caminar hacia ella. Cada paso que daba acortaba la distancia física entre ellos, pero los 10 años de ausencia creaban un abismo que parecía insalvable. Fernanda pronunció su nombre como una plegaria cuando finalmente estuvo frente a ella. Ella inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa enigmática dibujándose en sus labios rojos. «Eduardo, qué sorpresa encontrarte aquí». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una década de silencios, recriminaciones no pronunciadas y preguntas sin respuesta. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro casual en el Teatro Municipal estaba a punto de reescribir completamente el guión de sus vidas. 10 años antes. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las cortinas del pequeño apartamento de Fernanda en Sao Paulo. Con manos temblorosas sostenía la prueba de embarazo mientras las 2 líneas rosadas se hacían cada vez más visibles. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: alegría, miedo, incertidumbre, esperanza. A sus 22 años, recién graduada como profesora por la Universidad de Sao Paulo, Fernanda había planificado meticulosamente cada paso de su carrera. Un hijo no figuraba en esos planes, al menos no todavía, pero al mirar esas 2 líneas una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. Un bebé, su bebé. Se vistió con cuidado para su encuentro con Eduardo. Llevaban un año juntos y aunque la familia de él
dueños de un imperio empresarial paulistano, nunca había aprobado completamente la relación. Fernanda creía en lo que tenían. Eduardo siempre hablaba de un futuro juntos, de cómo algún día formarían una familia. Ese día ha llegado antes de lo previsto, pensó mientras se dirigía al lujoso edificio corporativo donde Eduardo trabajaba. Lo encontró en su oficina, absorto en una videoconferencia. Al verla, Eduardo sonrió y le hizo un gesto para que esperara. A través de los ventanales, São Paulo se extendía a sus pies, una jungla de concreto y ambiciones. Fernanda observó a Eduardo mientras hablaba en inglés con sus interlocutores. Se veía seguro, poderoso. ¿Cómo reaccionaría ante la noticia? Cuando finalmente terminó la llamada, Eduardo se acercó y la besó ligeramente en los labios. «¿A qué debo esta sorpresa?», preguntó aflojándose la corbata. «Estoy en medio de las negociaciones con los inversores chinos. Es crucial para la expansión de la empresa». Fernanda respiró profundamente. «Tengo algo importante que decirte». Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. «Estoy embarazada». El rostro de Eduardo se transformó. La sonrisa desapareció, sus ojos se endurecieron y un músculo comenzó a palpitar en su mandíbula. Se alejó de ella, como si necesitara distancia física para procesar la información. «¿Estás segura?». Su voz sonó fría, distante. «Completamente». Eduardo se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella conocía bien. Era lo que hacía cuando se sentía acorralado. «Fernanda, esto no puede estar pasando ahora. Estoy en un momento crucial de mi carrera. Las negociaciones con los chinos, si logro cerrar este trato, mi padre finalmente me cederá la dirección del departamento internacional». «Eduardo, estoy hablando de nuestro hijo», respondió ella, incrédula ante su reacción. «¿Te das cuenta de lo que un bebé significaría?», continuó él, como si no la hubiera escuchado. «Tendría que reorganizar todas mis prioridades. Mi padre nunca lo aprobaría, no en este momento. Necesito enfocarme en el negocio familiar». Las palabras de Eduardo la golpearon como bofetadas. ¿Dónde estaba el hombre que le había susurrado promesas de eternidad, el que hablaba de un futuro juntos? «Puedo ayudarte económicamente, por supuesto», añadió él, ahora con un tono pragmático que la horrorizó. «Pero un hijo ahora simplemente no es posible, Fernanda». La sala comenzó a dar vueltas. Fernanda se aferró al borde del escritorio para mantenerse en pie. Eduardo seguía hablando, mencionando cifras, arreglos, como si estuviera negociando un contrato comercial y no discutiendo sobre la vida que crecía dentro de ella. «Basta», dijo finalmente, con una voz que no reconoció como propia. «No quiero tu dinero». Se dio la vuelta para marcharse, pero Eduardo la tomó del brazo. «Sé razonable, Fernanda. Te estoy ofreciendo una solución». Ella se soltó de su agarre, una nueva determinación brillando en sus ojos. «No, Eduardo. Me estás ofreciendo una salida fácil para ti. Pero esto no es un problema que se pueda resolver con dinero. Es nuestro hijo. No puedo hacer esto ahora», respondió él, y sus palabras sellaron el destino de ambos. Fernanda salió de la oficina con la cabeza alta, aunque por dentro se estaba desmoronando. No sabía entonces que ese día marcaría no solo el fin de su relación con Eduardo, sino el comienzo de una travesía que la llevaría a descubrir una fuerza interior que jamás habría imaginado poseer. Lo que tampoco sabía era que, mientras ella bajaba por el ascensor con el corazón roto, Eduardo ya estaba haciendo llamadas, asegurándose de que la situación no afectara su reputación ni la de su familia. Llamadas que sembrarían rumores sobre una joven maestra interesada que había intentado atrapar al heredero de los Martins. El apartamento en Santos era pequeño pero luminoso. Desde la ventana de la cocina, Fernanda podía ver un retazo de mar entre los edificios, un constante recordatorio de que había logrado escapar de la asfixiante São Paulo, donde cada esquina, cada café, cada parque le recordaba a Eduardo. Desempacó la última caja, colocando cuidadosamente los pocos libros que había traído en una estantería improvisada. Sus manos se detuvieron al encontrar un ejemplar de 100 años de soledad, con una dedicatoria escrita con la elegante caligrafía de Eduardo. «Para mi Fernanda, porque nuestro amor no conocerá la soledad de Macondo. Tuyo siempre, E».
Con un suspiro, cerró el libro y lo guardó en el fondo de un cajón. No tenía espacio para fantasmas en esta nueva vida. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, que apenas comenzaba a mostrar los signos de su embarazo de 4 meses. «Somos tú y yo ahora, pequeño», susurró. El puesto como profesora sustituta en la Escuela Municipal Monteiro Lobato no era ideal, pero al menos le permitiría mantenerse a flote financieramente hasta que naciera el bebé. La directora, doña Elena, la había recibido con una mezcla de compasión y recelo cuando Fernanda le explicó su situación. «Las familias de aquí son tradicionales, señorita Sousa», había advertido. «No sé cómo reaccionarán ante una maestra soltera y embarazada». Fernanda había levantado la barbilla, con una dignidad que sorprendió a la propia directora. «Mi situación personal no afectará mi desempeño profesional, se lo aseguro». Su primer día de clase debería haber sido un nuevo comienzo. Entró al aula con una sonrisa, dispuesta a ganarse el respeto y el cariño de sus alumnos de 3er grado. Sin embargo, las miradas de reojo de las otras maestras y los cuchicheos de algunas madres en la entrada de la escuela le indicaron que algo no iba bien. Durante el recreo, mientras supervisaba a los niños en el patio, Rosa, la maestra de arte, se acercó a ella con expresión preocupada. «Fernanda, ¿es cierto que vienes de São Paulo?», preguntó con una curiosidad mal disimulada. «Sí, me gradué en la USP hace unos meses». Rosa intercambió una mirada con otra maestra que pasaba cerca. «¿Y conoces a la familia Martins? Ya sabes, los dueños de Martins Enterprises». El corazón de Fernanda dio un vuelco. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían los rumores haberla seguido hasta Santos? «Los conozco de nombre, como cualquiera en São Paulo», respondió con cautela. «Es solo que...» Rosa bajó la voz. «Ha habido comentarios. Dicen que una joven maestra intentó, asegurar su futuro con el heredero de los Martins, y cuando viste llegar a una profesora nueva, embarazada y soltera, Fernanda sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los rumores no solo la habían seguido, habían llegado antes que ella. Eduardo había sido minucioso, asegurándose de que su reputación quedara manchada incluso en esta pequeña ciudad costera. «Esos rumores son completamente falsos», dijo, con una voz que no traicionaba la tormenta interior que sentía. «Y te agradecería que no los propagaras». Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Fernanda finalmente se permitió llorar. Las lágrimas que había contenido durante meses fluyeron libremente mientras abrazaba su vientre. ¿Cómo podría construir una vida para su hijo en un mundo que parecía conspirar contra ellos? El sonido de alguien llamando a su puerta la sobresaltó. Secándose apresuradamente las lágrimas, se acercó con cautela. «¿Quién es?», preguntó. «Soy Aparecida, tu vecina del 3B», respondió una voz cálida y anciana. «Te traje algo de comer, niña. Nadie debería cenar solo su primera noche en un lugar nuevo». Fernanda abrió la puerta para encontrarse con una mujer de unos 70 años, de rostro arrugado pero amable, que sostenía una olla humeante. «Es solo una sopa de verduras, pero alimenta el alma tanto como el cuerpo», dijo doña Aparecida, entrando sin esperar invitación. «Y por lo que veo, necesitas ambas cosas». Algo en la franqueza y calidez de la anciana derribó las defensas de Fernanda. Antes de darse cuenta, estaba sentada en su pequeña mesa de cocina compartiendo la deliciosa sopa y poco a poco también su historia. «Así que el padre no quiso saber nada del bebé», resumió doña Aparecida cuando Fernanda terminó de hablar, «y encima se aseguró de que tu reputación quedara por los suelos». Fernanda asintió, sintiendo una nueva oleada de desesperación. «No sé cómo voy a poder darle una vida digna a mi hijo. Las personas ya están hablando, y apenas llevo un día en la escuela». Doña Aparecida tomó sus manos entre las suyas, ásperas por décadas de trabajo duro. «Escúchame bien, niña. He vivido lo suficiente para saber que las tormentas, por fuertes que sean, siempre pasan. Lo que importa es cómo navegas durante ellas». Sus ojos, de un marrón profundo, parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Este bebé», continuó señalando el vientre de Fernanda, «será tu ancla y tu vela. Te mantendrá firme cuando quieras rendirte,
y te impulsará hacia adelante cuando encuentres vientos favorables. No permitas que las habladurías de gente ignorante te desvíen de tu camino. Esa noche, después de que doña Aparecida se marchara, Fernanda se quedó mirando por la ventana hacia el fragmento de océano visible entre los edificios. Las palabras de la anciana resonaban en su mente, mezclándose con el sonido de las olas que rompían en la distancia. Por primera vez, desde que había visto esas dos líneas rosadas en la prueba de embarazo, sintió algo parecido a la esperanza. No sabía cómo, pero encontraría la manera de construir un futuro para ella y su hijo, lejos de la sombra de Eduardo Martins y sus crueles maquinaciones. Lo que no podía imaginar era que este modesto apartamento en Santos y el encuentro casual con una anciana bondadosa serían el primer paso en un viaje que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás habría soñado. El llanto del recién nacido llenó la habitación del hospital, un sonido que para Fernanda fue más hermoso que cualquier sinfonía. Exhausta tras 12 horas de parto, extendió los brazos para recibir al pequeño bulto envuelto en una manta azul claro. «Es un niño precioso y fuerte», dijo la enfermera, colocando al bebé sobre su pecho. «¿Ya has decidido cómo se llamará?» Fernanda miró el rostro arrugado y sonrosado de su hijo, sintiendo un amor tan intenso que casi dolía físicamente. «Bernardo», respondió con voz suave. «Se llamará Bernardo». El nombre había sido una elección cuidadosa. No quería nada que recordara a Eduardo o a su familia. Bernardo significaba fuerte como un oso, y ella deseaba que su hijo tuviera la fortaleza necesaria para enfrentar un mundo que ya se había mostrado hostil incluso antes de su llegada. Doña Aparecida, quien había estado a su lado durante todo el parto, se acercó para contemplar al recién nacido. «Tiene tus ojos, niña», comentó con ternura. «Y esa barbilla decidida también es tuya. Este pequeño será tan tenaz como su madre». Fernanda sonrió, aunque la felicidad del momento estaba teñida por una realidad inescapable. Estaba sola, sin el apoyo del padre de su hijo, en una ciudad donde todavía era prácticamente una extraña. El permiso de maternidad terminaría eventualmente, y su puesto como maestra sustituta no era precisamente seguro. Como si leyera sus pensamientos, doña Aparecida apretó suavemente su hombro. «Un día a la vez, Fernanda. Hoy celebra este milagro. Mañana pensaremos en lo que sigue». Los primeros meses con Bernardo fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales, y un agotamiento que Fernanda jamás había experimentado. Sin embargo, cada sonrisa de su hijo, cada pequeño avance, el primer día que mantuvo la cabeza erguida, la primera vez que agarró su dedo con su diminuta mano, le proporcionaba una alegría que compensaba todos los sacrificios. Doña Aparecida se convirtió en una presencia constante, casi una abuela para Bernardo. Le enseñó a Fernanda antiguos remedios para los cólicos, canciones de cuna que habían pasado por generaciones en su familia, y lo más importante, le dio la confianza que necesitaba para creer en sus instintos maternales. «Nadie conoce a este niño mejor que tú», le decía cada vez que Fernanda dudaba de alguna decisión. «Confía en eso». El regreso al trabajo fue más difícil de lo que había anticipado. La escuela había contratado a otra maestra durante su ausencia, y aunque le ofrecieron algunas horas como tutora para estudiantes con dificultades, el salario apenas cubriría sus gastos básicos. Una tarde, mientras ayudaba a un niño que luchaba con problemas de atención, Fernanda tuvo una revelación. El pequeño Carlos no podía concentrarse en los ejercicios del libro de texto, pero cuando ella improvisó un juego, usando colores y movimiento, el niño absorbió la información sin dificultad. Esa noche, con Bernardo dormido en su cuna, comenzó a diseñar materiales educativos personalizados. Utilizó cartulinas de colores, fotografías recortadas de revistas y toda su creatividad para crear herramientas de aprendizaje que pudieran adaptarse a diferentes estilos cognitivos. Los resultados con sus estudiantes fueron inmediatos y sorprendentes. Niños que habían sido etiquetados como problemáticos o lentos florecían bajo su nuevo método. La directora doña Elena, inicialmente escéptica, no pudo ignorar la transformación. Nunca había visto a Carlos tan entusiasmado con la lectura.
admitió durante una reunión. Y Mariana, que apenas hablaba, ahora participa activamente en clase. Fue doña Aparecida quien sugirió que Fernanda podría vender sus materiales educativos a otros maestros y padres. «Tienes un don, niña», le dijo una noche, mientras compartían un té en la pequeña cocina. «Y los dones no son solo para beneficio propio, sino para ser compartidos». Con Bernardo ya gateando, y cada vez más independiente, Fernanda comenzó a dedicar sus noches a perfeccionar y producir más materiales. Doña Aparecida cuidaba al pequeño mientras ella instalaba un puesto improvisado los domingos en la Plaza da República, donde otros artesanos y vendedores ambulantes se reunían. Al principio, las ventas fueron escasas, pero gradualmente, a medida que padres y maestros comprobaban la eficacia de sus materiales, su reputación comenzó a crecer. Una maestra compraba algo y luego regresaba con colegas. Una madre satisfecha le enviaba a otras madres cuyos hijos tenían dificultades similares. Fue durante uno de esos domingos, con Bernardo jugando tranquilamente en una manta a sus pies, cuando una mujer elegante se detuvo frente a su puesto. Observó con interés los materiales expuestos, probando algunos, haciendo preguntas perspicaces sobre la metodología detrás de ellos. «Esto es realmente innovador», comentó. «Finalmente, la forma en que integras diferentes estilos de aprendizaje en un mismo material, nunca había visto algo así». «Gracias», respondió Fernanda, notando la forma en que la mujer examinaba cada detalle. «Cada niño aprende de manera diferente. Estos materiales permiten adaptar la enseñanza a sus necesidades específicas, en lugar de forzarlos a adaptarse a un método único». La mujer asintió, visiblemente impresionada. «Soy Luciana Méndez, directora del Instituto Educacional Vanguardia», se presentó extendiendo una tarjeta de visita. «Nos especializamos en educación progresista y creo que tu enfoque encajaría perfectamente con nuestra filosofía. ¿Te interesaría una colaboración?». Fernanda tomó la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. El Instituto Vanguardia era una de las instituciones educativas más prestigiosas de la región. «Por supuesto», respondió, intentando mantener la compostura mientras Bernardo tiraba de su falda, reclamando atención. Luciana sonrió al pequeño, quien le devolvió una mirada curiosa. «Trae a tu hijo cuando vengas», añadió. «Tenemos una excelente guardería para los hijos de nuestro personal». Mientras veía a Luciana alejarse entre la multitud, Fernanda sintió una emoción que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No solo por las posibilidades profesionales que esta oportunidad podría abrir, sino por la validación que representaba. Alguien había reconocido su valor, su talento, su aportación. Esa noche, mientras acostaba a Bernardo, ahora de 11 meses, el pequeño la sorprendió con su primera palabra clara. «Mamá», dijo, tocando su rostro con sus manitas. Fernanda lo abrazó contra su pecho, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. En ese momento, sintió que algo se consolidaba dentro de ella. Una certeza, una fuerza que había estado creciendo silenciosamente desde el día en que supo que estaba embarazada. No sabía qué le depararía el futuro, pero ya no tenía miedo. Por primera vez desde que Eduardo la había rechazado, se sentía completa, se sentía poderosa. Lo que no podía imaginar era que este era solo el comienzo de un camino que la llevaría a desafiar no solo sus propios límites, sino también a enfrentarse nuevamente con el hombre que había intentado destruirla. La sede del Instituto Educacional Vanguardia era un edificio moderno de líneas limpias y grandes ventanales que permitían que la luz natural inundara cada espacio. Fernanda, con Bernardo en brazos, se detuvo un momento frente a la entrada, intimidada por lo que representaba este lugar. Respiró hondo, recordando las palabras de doña Aparecida: «Camina como si ya supieras que el mundo te pertenece, y eventualmente será así». Luciana Méndez la recibió con una cálida sonrisa y la guió a través de los coloridos pasillos donde trabajos artísticos de los estudiantes decoraban las paredes. La guardería donde dejaron a Bernardo era un espacio alegre y seguro, y aunque el pequeño mostró cierta reticencia inicial, pronto se distrajo
Con los juguetes y otros niños. Me impresionó mucho tu enfoque intuitivo, comentó Luciana mientras se dirigían a la sala de reuniones. La mayoría de los educadores intentan encajar a todos los niños en el mismo molde, pero tú has creado un sistema que se adapta a ellos. En la sala las esperaban 3 personas: el coordinador pedagógico, una psicóloga educativa y un inversor del instituto. Fernanda desplegó sus materiales sobre la mesa y comenzó a explicar su metodología, sorprendiéndose así misma por la seguridad con que hablaba. El problema fundamental de nuestro sistema educativo, explicó, es que trata a todos los cerebros como si fueran idénticos, cuando la neurociencia nos demuestra lo contrario. Algunos niños son aprendices visuales, otros auditivos, otros kinestésicos. Mi método integra estas 3 modalidades, permitiendo que cada niño encuentre su camino hacia el conocimiento. A medida que presentaba ejemplos concretos y compartía casos de éxito, notó cómo el inicial escepticismo de algunos miembros del comité se transformaba en genuino interés. La psicóloga, en particular, hizo preguntas incisivas que le permitieron profundizar en los fundamentos científicos de su enfoque. Lo que más me intriga, intervino el inversor, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, es cómo desarrollaste esto sin recursos ni respaldo institucional. Es bastante impresionante. Hubo algo en su tono, una leve condescendencia, que encendió una chispa en Fernanda. A veces, señor, las mejores innovaciones surgen de la necesidad, respondió con calma. Cuando tienes recursos limitados, aprendes a ser creativo. Cuando el sistema te falla, te ves obligado a crear uno nuevo. El inversor pareció sorprendido por su respuesta directa, pero asintió con respeto. Al final de la reunión, Luciana le ofreció un contrato de colaboración. El instituto implementaría su metodología en sus aulas y, a cambio, Fernanda recibiría no solo una compensación económica, sino también acceso a recursos para seguir desarrollando su enfoque. Y por supuesto, añadió Luciana, queremos que tú misma dirijas la implementación. Te ofrecemos un puesto como coordinadora de innovación pedagógica, con un horario flexible que te permita atender a tu hijo. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Fernanda dividía su tiempo entre el desarrollo de nuevos materiales, la capacitación de otros maestros y, por supuesto, Bernardo, que crecía sano y feliz, beneficiándose tanto de la guardería del instituto como de los métodos de su madre. Su trabajo comenzó a atraer la atención de otros educadores, fue invitada a presentar su metodología en conferencias locales y, gradualmente, su nombre comenzó a ser reconocido en círculos educativos más amplios. Deberías darle un nombre formal, sugirió Luciana una tarde, mientras revisaban los resultados de la implementación. El método Sousa tiene un buen sonido, ¿no crees? Fernanda sonrió ante la idea. ¿Quién hubiera pensado que la joven abandonada y estigmatizada de hace unos años estaría ahora creando un método educativo con su propio nombre? El verdadero punto de inflexión llegó cuando la revista brasileira de Educação publicó un artículo sobre los resultados excepcionales que el Instituto Vanguarda estaba obteniendo con estudiantes previamente catalogados como difíciles. El artículo destacaba el revolucionario método Sousa y su creadora, la innovadora educadora Fernanda Sousa. Fue este artículo el que llegó a manos de Paulo Silveira, director de la prestigiosa Fundación Brasileira de Educação, quien inmediatamente contactó a Luciana para conocer más sobre esta metodología. Hay una conferencia educativa importante en Río de Janeiro el próximo mes, le informó Luciana a Fernanda sin poder ocultar su entusiasmo. Paulo Silveira quiere que presentes tu método allí. Es una oportunidad enorme, Fernanda. La conferencia se celebraría en el lujoso Hotel Copacabana Palace, un lugar que Fernanda solo había visto en revistas. Doña Aparecida insistió en ayudarla a elegir un vestuario apropiado para la ocasión. Tienes que verte como lo que eres, dijo la anciana mientras recorrían tiendas en busca del atuendo perfecto. Una profesional respetada, una innovadora, una fuerza a tener en cuenta. Finalmente se decidieron por un elegante traje sastre en color azul marino, que resaltaba la figura esbelta que Fernanda
había recuperado tras el nacimiento de Bernardo. El color, intenso y profundo, le daba una presencia serena pero poderosa. «El azul es el color de la sabiduría y la confianza», comentó doña Aparecida. «Te queda perfecto». El día de la conferencia, con Bernardo bajo el cuidado de su fiel vecina, Fernanda se dirigió a Río de Janeiro. El salón del Copacabana Palace estaba lleno de educadores, académicos y representantes de instituciones de todo Brasil. A pesar de los nervios iniciales, su presentación fue un éxito rotundo. Habló con pasión y claridad, respaldando cada afirmación con datos concretos y ejemplos prácticos. Habló con pasión y claridad, respaldando cada afirmación con datos concretos y ejemplos prácticos. La audiencia escuchaba absorta, muchos tomando notas frenéticamente. Cuando finalizó su exposición, la sala estalló en aplausos. Entre los asistentes que se acercaron a felicitarla tras la presentación estaba Paulo Silveira, un hombre de imponente presencia y mirada penetrante. «Señorita Sousa, su trabajo es exactamente el tipo de innovación que necesitamos en nuestro sistema educativo», le dijo estrechando su mano con firmeza. La Fundación estaría interesada en explorar formas de implementar su método a nivel nacional. Mientras intercambiaban ideas, Fernanda notó a un hombre que la observaba desde el otro lado del salón. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Eduardo Martins, más delgado que en sus recuerdos, pero indudablemente él, vestido con un impecable traje gris y con una expresión indescifrable en el rostro. Sus miradas se cruzaron por un instante, antes de que Fernanda volviera deliberadamente su atención a Paulo Silveira. No permitiría que Eduardo arruinara este momento de triunfo profesional. Lo que no sabía era que Eduardo había asistido a la conferencia como representante de Martins Tech, la división tecnológica del imperio familiar que ahora dirigía, y que lo que había visto, una Fernanda segura, brillante, aclamada, lo había dejado profundamente impactado. «Mamá, ¿las estrellas tienen nombres?», preguntó Bernardo, ahora un curioso niño de 4 años, mientras observaba el cielo nocturno desde la ventana de su nuevo apartamento en Santos. Fernanda sonrió, maravillada por la mente siempre inquieta de su hijo. «Sí, mi amor, cada estrella tiene un nombre. Algunas tienen nombres científicos, como Alpha Centauri, y otras tienen nombres que les dieron personas hace miles de años, como Sirio o Betelgeuse». Los ojos de Bernardo, idénticos a los suyos, se abrieron con asombro. «¿Puedo ponerle nombre a una estrella?». «Claro que sí», respondió ella abrazándolo. «Puedes elegir una y darle el nombre que quieras. Quiero llamarla Papá», dijo el niño con inocencia, «para que siempre pueda verla cuando lo extrañe». Fernanda sintió una punzada en el corazón. Últimamente, las preguntas de Bernardo sobre su padre se habían vuelto más frecuentes y específicas. Hasta ahora, había esquivado el tema con respuestas vagas sobre un hombre que vivía lejos, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar la verdad. La llamada de Paulo Silveira la siguiente mañana fue una distracción bienvenida de sus preocupaciones maternales. «Fernanda, necesito que vengas a São Paulo la próxima semana», dijo sin preámbulos. «Quiero que presentes tu método en el Congreso Nacional de Educación Innovadora. Es la plataforma perfecta para lanzar una implementación a gran escala. El Congreso se celebraría en el Centro de Convenciones Anhembi, uno de los recintos más prestigiosos de São Paulo. Significaba regresar a la ciudad que había dejado con el corazón roto años atrás. Pero Fernanda ya no era la misma mujer asustada. Ahora tenía un propósito, una misión. Con Bernardo nuevamente al cuidado de doña Aparecida, quien insistió en que un viaje tan importante requería concentración total, Fernanda llegó a São Paulo 2 días antes del Congreso. La ciudad la recibió con su familiar caos, pero ahora la percibía con otros ojos. Ya no era un lugar de dolor, sino de oportunidades. El Anhembi estaba abarrotado cuando llegó el día de su presentación. Paulo la había programado como oradora principal, un honor que reflejaba la creciente importancia de su trabajo. Esta vez, Fernanda decidió hacer algo diferente. En lugar de limitarse a explicar la metodología, comenzó compartiendo su historia personal. Habló de sus dificultades como madre soltera,
de los prejuicios que había enfrentado, de cómo la necesidad de proporcionar una educación adecuada a niños marginados por el sistema tradicional la había llevado a desarrollar su método. A veces nuestras heridas más profundas se convierten en nuestros mayores dones para el mundo, dijo, su voz resonando en el silencioso auditorio. Mi método nació de la adversidad, pero florece en la esperanza de que cada niño, sin importar sus circunstancias, merece una educación que reconozca su valor único. Al terminar, la ovación fue ensordecedora. Paulo Silveira, visiblemente emocionado, anunció que la fundación implementaría oficialmente el método Sousa en escuelas públicas de 1900. Todo el país, comenzando con un programa piloto en Sao Paulo. Alguien grabó su discurso y lo compartió en redes sociales. En cuestión de días, se volvió viral. Fernanda comenzó a recibir mensajes de madres solteras, maestros y personas de todo Brasil que se sentían inspirados por su historia de superación. Una semana después de regresar a Santos, recibió una oferta formal para dirigir un nuevo departamento dentro de la Fundación Brasileira de Educación, dedicado específicamente a la implementación y desarrollo continuo del método Sousa. El puesto requería mudarse a São Paulo. Fernanda pasó noches enteras reflexionando sobre la decisión. Por un lado, era la oportunidad de expandir su trabajo a una escala sin precedentes. Por otro, significaba arrancar a Bernardo del entorno seguro que había construido para él y enfrentar potencialmente a Eduardo en su terreno. Niña, el miedo nunca debe ser el factor decisivo, le aconsejó doña Aparecida cuando Fernanda compartió sus dudas. Si rechazas esta oportunidad por temor a encontrarte con el padre de tu hijo, estarás permitiendo que él siga controlando tu vida, incluso en su ausencia. Fernanda sabía que la anciana tenía razón. Aceptó el puesto y, con una mezcla de nostalgia y expectativa, se despidió de Santos, no sin antes prometerle a doña Aparecida que la visitarían con frecuencia. El nuevo apartamento en el barrio de Pineiros era espacioso y luminoso, con vistas a un pequeño parque donde Bernardo podía jugar. La sede de la fundación en la avenida Paulista quedaba a una distancia razonable y la escuela que habían elegido para el niño tenía excelentes referencias. «Mamá, ¿esta será nuestra casa para siempre?», preguntó Bernardo mientras desempacaban. «Por ahora, mi amor», respondió ella, ayudándole a colocar sus libros favoritos en una estantería. «¿Te gusta?». El niño asintió, aunque sus ojos reflejaban cierta incertidumbre. «Extraño el mar», confesó, y a la abuela Aparecida. Fernanda lo abrazó, comprendiendo perfectamente su sentimiento de desarraigo. Ella misma se sentía dividida entre la emoción por esta nueva etapa y la nostalgia por la tranquilidad de Santos. «Podemos visitar el mar los fines de semana», le prometió, «y la abuela Aparecida vendrá a vernos pronto. Además, aquí haremos nuevos amigos». Los primeros meses en la fundación fueron intensos pero gratificantes. Fernanda reunió un equipo de educadores y psicólogos comprometidos con la visión del método Sousa y juntos comenzaron a implementarlo en escuelas piloto. Los resultados preliminares eran prometedores. Maestros reportaban mejoras significativas en la participación y el rendimiento de los estudiantes. Bernardo, por su parte, se adaptó con la resiliencia propia de los niños. Pronto hizo amigos en la escuela y se enamoró del planetario de la ciudad, donde Fernanda lo llevaba cada fin de semana, alimentando su creciente fascinación por las estrellas. Fue durante una de estas visitas al planetario cuando sucedió lo inevitable. Mientras Bernardo observaba embelesado una presentación sobre constelaciones, Fernanda sintió una presencia a su lado. Al girar la cabeza, se encontró cara a cara con Eduardo Martins. El tiempo pareció detenerse. Eduardo lucía diferente. Había abandonado la arrogancia juvenil que ella recordaba, reemplazándola por una expresión más serena, casi melancólica. «Fernanda», dijo simplemente, como si su nombre fuera a la vez una pregunta y una respuesta. «Eduardo», respondió ella, manteniendo la voz baja para no distraer a Bernardo. ¡Qué sorpresa! Él desvió la mirada hacia el niño, que observaba fascinado la proyección de estrellas. «Es
¿Es él?, preguntó, con una voz que traicionaba emociones complejas. Fernanda asintió, sintiendo una mezcla de protección feroz y extraña compasión por el hombre que nunca había conocido a su hijo. «Se llama Bernardo», dijo finalmente. «Tiene 5 años». Eduardo pareció absorber esta información como si cada palabra tuviera un peso físico. «Se parece a ti», comentó, aunque ambos sabían que el niño también tenía rasgos inconfundiblemente Martins, especialmente en la forma de la nariz y la barbilla. Un incómodo silencio se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas y años de ausencia. «Vi tu presentación en el Angenvi», dijo finalmente Eduardo. «No en persona, sino el video. Se volvió viral en mi empresa. Todos hablaban de la revolucionaria educadora que estaba transformando el sistema educativo brasileño». Fernanda no supo qué responder. La idea de que Eduardo hubiera visto su momento de triunfo, que supiera de sus luchas y éxitos, le provocaba sentimientos contradictorios. «Tu trabajo es extraordinario», continuó él. «Lo que has logrado con tu método es exactamente el tipo de innovación que podría beneficiarse de una plataforma tecnológica adecuada». Fernanda entendió inmediatamente hacia dónde se dirigía. «Martins Tech», dijo. Eduardo asintió. «Dirijo la división ahora. Estamos desarrollando plataformas educativas digitales, y tu método sería perfecto para implementar en nuestro nuevo proyecto». La propuesta era clara, una colaboración profesional. Fernanda sintió un impulso inicial de rechazo, pero su mente analítica rápidamente evaluó las posibilidades. Una plataforma digital podría multiplicar exponencialmente el alcance de su método, llevándolo a niños en regiones remotas, a estudiantes con discapacidades, a cualquiera con acceso a Internet. Antes de que pudiera responder, Bernardo se giró y notó al extraño conversando con su madre. «¿Quién es, mamá?», preguntó acercándose con curiosidad. Fernanda intercambió una mirada rápida con Eduardo, quien parecía haberse quedado sin palabras ante la presencia directa del niño. «Es un colega, cariño. El señor Martins también trabaja en educación». Bernardo extendió su pequeña mano con la formalidad que Fernanda le había enseñado. «Mucho gusto, señor Martins. Me llamo Bernardo Sousa». Eduardo estrechó la mano del niño con una reverencia que casi parecía sagrada. «El gusto es mío, Bernardo», respondió su voz ligeramente quebrada. «¿Te gustan las estrellas?». El rostro del niño se iluminó. «Me encantan. ¿Sabía que cada estrella tiene un nombre? Algunas tienen nombres científicos y otras tienen nombres que les dieron personas hace miles de años». Eduardo sonrió, genuinamente impresionado. «Eres muy inteligente para tu edad». «Mi mamá dice que soy curioso y que eso es mejor que ser inteligente», respondió Bernardo con la sinceridad brutal de los niños. La tensión del momento se disipó con la inocencia del pequeño. Fernanda, observando el intercambio, sintió una extraña mezcla de emociones. Ver a padre e hijo interactuar, completamente ajenos al vínculo que los unía, era surrealista. «Deberíamos irnos, Bernardo», dijo finalmente. «Recuerda que prometimos llamar a la abuela Aparecida esta noche». El niño asintió, aunque parecía reticente a terminar la conversación con el interesante extraño que sabía de estrellas. «Adiós, señor Martins», se despidió educadamente. Eduardo se agachó para quedar a su altura. «Adiós, Bernardo. Espero volver a verte pronto». Mientras se alejaban, Eduardo llamó a Fernanda. «Por favor, considera mi propuesta», dijo, entregándole una tarjeta. «Es puramente profesional, te doy mi palabra. Tu método merece llegar a tantos niños como sea posible». Fernanda tomó la tarjeta, consciente de que esta decisión podría cambiar no solo su trayectoria profesional, sino también la vida de Bernardo para siempre. «Lo pensaré», respondió finalmente guardando la tarjeta en su bolso. Esa noche, después de acostar a Bernardo, Fernanda permaneció despierta durante horas, contemplando las implicaciones de permitir que Eduardo entrara nuevamente en su vida, aunque fuera bajo el pretexto de una colaboración profesional. ¿Podría separar el pasado personal del potencial futuro profesional? ¿Y qué significaría esto para Bernardo? Lo que no podía negar era que, a pesar de todo, una parte de ella quería
Saber en qué se había convertido Eduardo después de todos estos años. Si el arrepentimiento que creyó ver en sus ojos era genuino o solo otra faceta de su naturaleza calculadora. La tarjeta de Eduardo permaneció sobre la mesa de noche de Fernanda durante una semana, como un recordatorio constante de la decisión pendiente. Por las mañanas, cuando se preparaba para llevar a Bernardo a la escuela antes de dirigirse a la fundación, la miraba de reojo, sintiendo una mezcla de recelo y curiosidad. Bernardo, mientras tanto, había comenzado a hacer preguntas más directas sobre su padre. «Miguel tiene un papá que lo lleva al fútbol los domingos», comentó una tarde mientras dibujaba en la mesa de la cocina. «Y Luisa tiene 2 papás que la llevaron a Disney. ¿Por qué mi papá no viene a verme nunca?» Fernanda dejó escapar un suspiro. Había anticipado estas preguntas, pero aún así, cada vez que surgían, sentía como si caminara sobre hielo fino. «Tu papá vive lejos, cariño», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hay personas que no están preparadas para ser padres cuando llega un bebé». «¿No me quería?», preguntó Bernardo con esa brutal honestidad infantil que siempre la desarmaba. «No es tan simple, mi amor». Fernanda se sentó junto a él, acariciando su cabello. «A veces las personas toman decisiones basadas en el miedo o en lo que creen que es mejor en ese momento. Eso no significa que no te quisiera». Bernardo pareció reflexionar sobre esto mientras coloreaba una estrella, especialmente grande en su dibujo. «¿Crees que le gustarían las estrellas como a mí?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras Fernanda contemplaba la coincidencia de que Eduardo hubiera conectado precisamente con ese interés durante su breve encuentro. Esa noche, después de acostar a Bernardo, Fernanda finalmente tomó la tarjeta y marcó el número. «Martins», respondió Eduardo al segundo timbre. «Soy Fernanda», dijo ella sorprendida por la firmeza de su propia voz. «He estado pensando en tu propuesta». Acordaron reunirse en las oficinas de Martins Tech, en el Itaim Bibi, un edificio ultramoderno de cristal y acero que reflejaba el éxito del imperio empresarial que Eduardo ahora dirigía en parte. La reunión fue estrictamente profesional. Eduardo presentó la plataforma digital que su equipo estaba desarrollando, explicando cómo el método Sousa podría integrarse perfectamente en ella. «Imagina el alcance, Fernanda», dijo con entusiasmo genuino. «Niños en el Amazonas, en el Sertão, en 1900, favelas sin acceso a escuelas de calidad, todos beneficiándose de tu método a través de una tableta o un teléfono». La visión era poderosa y alineada con los propios sueños de Fernanda, pero aún persistían sus dudas. «¿Por qué yo?», preguntó directamente. «Hay otros métodos educativos innovadores. ¿Por qué elegir específicamente el mío para tu plataforma?». Eduardo sostuvo su mirada, y por primera vez desde su reencuentro, Fernanda vio vulnerabilidad en sus ojos. «Porque es el mejor», respondió. «Simplemente. Y porque te debo esto. No puedo cambiar el pasado, Fernanda, pero puedo intentar hacer algo bueno ahora». La honestidad de su respuesta la sorprendió. Había esperado evasivas o manipulación, no esta franqueza descarnada. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Y hay otra cuestión que debemos abordar, Bernardo». Eduardo asintió, su expresión tornándose solemne. «Lo sé. Desde que los vi en el planetario, no he podido dejar de pensar en él. Es increíble. Fernanda, has hecho un trabajo extraordinario criándolo». «No gracias a ti», respondió ella, incapaz de contener la amargura que aún sentía. «Lo sé, y no tengo excusas», admitió Eduardo. «Era joven, egoísta, y estaba aterrorizado. Prioricé mi carrera y las expectativas de mi padre por encima de mis responsabilidades. No hay día que no me arrepienta de esa decisión». Fernanda lo estudió, buscando signos de falsedad, pero solo encontró remordimiento genuino. «Ha empezado a preguntar por su padre», dijo. «Finalmente, si vamos a trabajar juntos, eventualmente descubrirá quién eres. Necesito saber qué papel estás dispuesto a asumir en su vida, porque no permitiré que entre y salga de ella según te convenga». Eduardo se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Fernanda recordaba bien. «Quiero conocerlo, Fernanda,
Quiero ser parte de su vida, si me lo permites. No espero que me llame papá inmediatamente, ni que me quiera como si hubiera estado presente todos estos años. Sé que tendré que ganarme ese derecho. Después de mucha deliberación, Fernanda accedió a un encuentro controlado. El Parque Ibirapuera sería el escenario, un espacio público pero lo suficientemente íntimo para una conversación significativa. No le diremos quién eres todavía, estableció Fernanda. Primero quiero ver cómo interactúan, cómo te comportas con él. El día del encuentro amaneció despejado, con ese azul intenso que el cielo de Sao Paulo exhibe en sus mejores días. Fernanda vistió a Bernardo con especial cuidado, aunque sin revelarle la verdadera naturaleza de su paseo especial. ¿Recuerdas al señor que conocimos en el planetario?, le preguntó mientras caminaban por el parque. Me ha contado que también le encantan las estrellas y le gustaría hablar contigo sobre ellas. Los ojos de Bernardo se iluminaron. A sus 5 años, nada le emocionaba más que compartir su pasión astronómica. Eduardo los esperaba junto al lago, visiblemente nervioso. Vestía casual, jeans y una camisa azul, muy diferente, de los trajes formales que Fernanda le había visto usar. Junto a él había una caja grande envuelta en papel de regalo, decorado con planetas y estrellas. «Hola, Bernardo», saludó, agachándose para quedar a la altura del niño. «Me alegra mucho volver a verte. Mamá dice que a usted también le gustan las estrellas», respondió el pequeño, directo al tema que más le interesaba. Eduardo sonrió, lanzando una mirada cómplice a Fernanda. «Me encantan. De hecho, te he traído algo relacionado con ellas». Con solemnidad, le entregó el regalo a Bernardo, quien miró a su madre buscando permiso antes de abrirlo. Fernanda asintió, tan curiosa como su hijo. Dentro de la caja había un telescopio, no uno de juguete, sino un modelo semiprofesional adecuado para principiantes. «Es un telescopio de verdad», exclamó Bernardo, su voz vibrando de emoción. «Para que puedas ver las estrellas de cerca», explicó Eduardo. «Te gustaría que te enseñe a usarlo». Lo que siguió fue una tarde de complicidad entre padre e hijo, aunque solo uno de ellos conocía el vínculo que los unía. Eduardo mostró una paciencia infinita, explicando cada parte del telescopio, respondiendo las innumerables preguntas de Bernardo y compartiendo conocimientos sobre constelaciones y planetas. Fernanda los observaba a cierta distancia, con sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de ver a su hijo tan feliz. Por otro, un dolor antiguo que se reavivaba al presenciar lo que podría haber sido todos estos años. Cuando el sol comenzó a ponerse, Eduardo sugirió que podrían reunirse otro día para probar el telescopio durante la noche y ver realmente las estrellas. «¿Podemos, mamá? Por favor», suplicó Bernardo, con esa intensidad que solo los niños pueden imprimir a sus deseos. Fernanda intercambió una mirada con Eduardo. Había sinceridad en sus ojos, un deseo genuino de construir una relación con su hijo. «Podemos», accedió finalmente. Ese primer encuentro dio paso a otros. Eduardo comenzó a formar parte de sus vidas de manera gradual, primero como el amigo que sabe de estrellas, luego como una presencia cada vez más constante. Paralelamente, la colaboración profesional avanzaba. El método Sousa se estaba adaptando exitosamente a la plataforma digital de Martins Tech. Un mes después de aquel primer encuentro en el parque, durante una noche especialmente clara, Eduardo llegó al apartamento de Fernanda con un pequeño telescopio portátil. «Pensé que podríamos observar desde la terraza del edificio», sugirió. «La luna está perfecta esta noche». Bernardo, entusiasmado, corrió a buscar su cuaderno de observaciones astronómicas, dejándolos momentáneamente solos. «Está funcionando bien, ¿no crees?», comentó Eduardo con cautela. «Nuestra situación». Fernanda asintió permitiéndose una pequeña sonrisa. «Mejor de lo que esperaba», admitió. «Eres bueno con él. Es fácil serlo. Es un niño extraordinario, Fernanda. Tan inteligente, tan curioso». Hizo una pausa. «Se parece tanto a ti». Hubo un momento de conexión silenciosa entre ellos, un reconocimiento mutuo del camino recorrido y del que aún tenían por delante.
Creo que pronto deberíamos decirle la verdad, dijo Fernanda finalmente. Hace más preguntas cada día y merece saber quién eres realmente. Eduardo asintió, una mezcla de miedo y esperanza en su expresión. Cuando tú creas que es el momento adecuado, respondió, seguiré tu guía en esto. Tú lo conoces mejor que nadie. La oportunidad llegó inesperadamente, durante una típica tormenta paulistana que provocó un apagón en toda la ciudad. Los tres se encontraban en el apartamento, revisando los avances de la plataforma educativa que habían decidido llamar Novos Horizontes, cuando las luces se apagaron repentinamente. Bernardo, como muchos niños, tenía cierto temor a la oscuridad. Eduardo, percibiendo su inquietud, sacó su teléfono y proyectó constelaciones en el techo usando una aplicación. «Mira, Bernardo», dijo suavemente, «ahora tenemos nuestro propio cielo, estrellado aquí dentro». A la luz tenue de las estrellas proyectadas, comenzaron a contar historias. Eduardo compartió anécdotas de su infancia, Fernanda relató algunas de sus experiencias como maestra, y Bernardo los deleitó con su imaginación desbordante. En un momento de la noche, mientras Fernanda preparaba chocolate caliente a la luz de las velas en la cocina, escuchó a Eduardo responder una pregunta que Bernardo llevaba tiempo queriendo hacer. «Señor Eduardo, ¿usted tiene hijos?» Hubo un silencio, y Fernanda contuvo la respiración, deteniendo sus movimientos para escuchar la respuesta. «Sí, Bernardo», respondió Eduardo con voz emocionada. «Tengo un hijo maravilloso que ama las estrellas tanto como tú». «¿Y dónde está él? ¿Por qué no viene con usted?» Otro silencio, más largo esta vez. «Está más cerca de lo que piensas», dijo finalmente Eduardo. «Y espero que pronto podamos estar juntos como padre e hijo». Fernanda entró en la sala con las tazas humeantes, encontrando a Eduardo y Bernardo sentados en el suelo, rodeados por la luz fantasmal de las estrellas proyectadas. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento ambos supieron que había llegado la hora de la verdad. «Bernardo», comenzó Fernanda, sentándose junto a ellos en el suelo, «hay algo importante que Eduardo y yo queremos contarte». El niño los miró alternativamente, intuyendo con esa sensibilidad especial de los niños que algo significativo estaba por suceder. «¿Es algo malo?», preguntó su voz pequeña en la oscuridad, iluminada por estrellas artificiales. «No, cariño», respondió Fernanda tomando su manita. «Es algo que deberías haber sabido hace tiempo, pero mamá necesitaba estar segura primero». Eduardo se mantuvo en silencio, respetando el liderazgo de Fernanda en este momento crucial. «¿Recuerdas todas las preguntas que me has hecho sobre tu papá?», continuó ella. Bernardo asintió, su mirada intensificándose. «Te dije que vivía lejos y que no estaba preparado cuando naciste». Fernanda tomó aire. «Pero las personas cambian, mi amor. A veces, cuando crecen, se dan cuenta de sus errores y quieren arreglarlos». Los ojos de Bernardo se abrieron cada vez más a medida que comprendía hacia dónde se dirigía la conversación. Miró a Eduardo, quien le devolvió una mirada llena de emoción contenida. «Eduardo es tu papá, Bernardo», dijo finalmente Fernanda, «y ha venido a conocerte porque te quiere mucho». Un silencio absoluto siguió a esta revelación. El rostro de Bernardo era un lienzo donde se pintaban emociones contradictorias, sorpresa, confusión, quizás un atisbo de alegría y también de temor. Eduardo, respetando el proceso del niño, simplemente esperó, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse en el silencio de la habitación. «¿Por eso sabes tanto sobre estrellas?», fue la primera pregunta de Bernardo, sorprendiendo a ambos adultos. «Porque sabías que me gustaban». Eduardo sonrió, agradecido por esta entrada inesperada. «Aprendí sobre ellas especialmente para ti», confesó. «Cuando supe que te fascinaban, estudié todo lo que pude para poder compartirlo contigo». Bernardo procesó esta información con la seriedad de un pequeño científico. «¿Y por qué no viniste antes?». «Tengo 5 años». «Eso es mucho tiempo». La pregunta, en su simpleza infantil, contenía el núcleo del dolor que Eduardo tendría que enfrentar y explicar. Miró a Fernanda, buscando orientación. «Creo que tu papá debería responder eso», dijo ella, dándole espacio para asumir su responsabilidad. Eduardo respiró profundamente,
buscando palabras que un niño pudiera entender sin distorsionar la verdad. «Cometí un error muy grande, Bernardo», comenzó. «Cuando tu mamá me dijo que ibas a nacer, me asusté. Estaba concentrado en mi trabajo, en complacer a mi propio papá, y no supe valorar el regalo tan maravilloso que era tenerte como hijo». Hizo una pausa, notando cómo el niño absorbía cada palabra. «Durante años pensé que había tomado la decisión correcta, pero estaba equivocado, muy equivocado. Y cuando vi a tu mamá hablar sobre su trabajo, cuando la vi tan valiente y brillante, me di cuenta de todo lo que me había perdido». «¿Y ahora ya no tienes miedo?», preguntó Bernardo, yendo directamente al corazón del asunto. Eduardo sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Todavía tengo un poco de miedo», admitió. «Miedo de no ser el papá que mereces. Pero ya no tengo miedo de intentarlo con todas mis fuerzas». Bernardo se quedó pensativo, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, se levantó y fue hasta su habitación, dejando a Fernanda y Eduardo en un estado de ansiosa incertidumbre. Regresó unos minutos después con un dibujo en la mano. Era un cielo estrellado, con 3 figuras de palitos bajo él, una alta con pelo largo, otra alta con pelo corto y una pequeña en el medio. «Somos nosotros», explicó señalando cada figura. «Mamá, tú y yo, mirando las estrellas». Eduardo tomó el dibujo con manos temblorosas, tratándolo como el tesoro invaluable que era. «Es el mejor regalo que he recibido jamás», dijo, su voz quebrándose por la emoción. Bernardo, con la naturalidad de los niños para aceptar nuevas realidades, se acercó y después de un momento de duda, lo abrazó. Un abrazo tentativo, exploratorio, pero un abrazo al fin y al cabo. Eduardo lo envolvió en sus brazos, cerrando los ojos para grabar ese momento en su memoria para siempre. Sobre el hombro del niño, su mirada se encontró con la de Fernanda, quien observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. En ese preciso instante, mientras las estrellas proyectadas giraban lentamente sobre ellos y la tormenta continuaba en el exterior, algo comenzó a sanar en los 3. Un nuevo inicio, frágil, pero lleno de promesas, como una semilla recién plantada que apenas comienza a brotar. Lo que ninguno de ellos podía imaginar es cómo ese momento de reconciliación bajo un cielo estrellado artificial cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Los meses siguientes transcurrieron como un baile cuidadosamente coreografiado. Por un lado, la relación entre Eduardo y Bernardo florecía. Por otro, la colaboración profesional entre Fernanda y Eduardo avanzaba a pasos agigantados. Eduardo se integró gradualmente en la rutina de Bernardo. Comenzó recogiendo al niño de la escuela un día a la semana, llevándolo a pasear los domingos, y eventualmente compartiendo fines de semana alternos en su elegante apartamento del Morumbi, donde había preparado una habitación especial para su hijo, con un techo que simulaba un cielo estrellado y paredes decoradas con planetas y galaxias. Para sorpresa de Fernanda, Eduardo resultó ser un padre comprometido y atento. Nunca intentó comprar el afecto de Bernardo con regalos extravagantes, sino que construyó su relación a través de tiempo compartido, conversaciones y experiencias comunes. Paralelamente, la plataforma Novos Horizontes tomaba forma. Fernanda aportaba su profundo conocimiento pedagógico, mientras Eduardo traducía esas ideas en soluciones tecnológicas innovadoras. Lo que había comenzado como una colaboración cautelosa se transformó en una asociación creativa donde ambos se complementaban perfectamente. «Nunca pensé que trabajaríamos tan bien juntos», comentó Eduardo una tarde, mientras revisaban los últimos prototipos en las oficinas de Martins Tech. «Es como si nuestras mentes operaran en frecuencias complementarias». Fernanda asintió, permitiéndose reconocer lo mismo que había estado notando. «Quizás siempre fue así», respondió. «Solo que antes había demasiadas otras cosas interfiriendo». Un silencio cargado de significado siguió a sus palabras. Ambos sabían que se refería no solo a su antigua relación, sino también a las expectativas familiares,
las ambiciones profesionales y los miedos que habían saboteado lo que podrían haber construido juntos. A medida que trabajaban codo a codo, pasando largas horas discutiendo ideas, compartiendo comidas mientras solucionaban problemas técnicos o celebrando pequeñas victorias en el desarrollo de la plataforma, algo comenzó a renacer entre ellos. No era el amor apasionado e ingenuo de sus veintitantos años, sino algo más maduro, construido sobre el respeto mutuo y la admiración por las personas en que se habían convertido. Fernanda se sorprendió a sí misma anticipando sus reuniones de trabajo, preparándose con más cuidado, sintiendo esa familiar aceleración del pulso cuando él entraba en una habitación. Eduardo, por su parte, encontraba excusas para prolongar sus encuentros, sugiriendo cenas de trabajo que se extendían en conversaciones personales hasta bien entrada la noche. Bernardo, con su perspicacia natural, comenzó a notar estos cambios. «¿Te gusta, papá?», preguntó un día mientras Fernanda lo arropaba para dormir. La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Por qué preguntas eso, cariño?». «Porque sonríes diferente cuando él está cerca», respondió el niño con sencillez. «Y él te mira como el príncipe mira a la princesa en las películas». Fernanda rió nerviosamente besando su frente. «Las cosas entre los adultos son complicadas, mi amor. Tu papá y yo tenemos una historia larga. Pero las historias pueden tener finales felices, ¿no?», insistió Bernardo bostezando. Como en los cuentos, esta conversación dejó a Fernanda reflexionando durante días. ¿Estaba realmente desarrollando sentimientos por Eduardo nuevamente? Y si era así, ¿sería prudente arriesgarse después de todo lo sucedido? Sus dudas se intensificaron cuando Eduardo le propuso que lo acompañara a una cena de gala organizada por la Asociación Brasileña de Tecnología Educativa. «Es puramente profesional», aclaró rápidamente. «Presentaremos un avance de Novos Horizontes. Pero me gustaría que fueras como mi acompañante, no solo como mi colega». Había una vulnerabilidad en su petición que desarmaría las defensas de Fernanda. Después de mucha deliberación, aceptó. Para la ocasión, eligió un vestido que había comprado hace meses atrás, pero nunca había tenido oportunidad de usar, un elegante diseño en azul marino, el mismo color que había usado para su presentación en el Congreso Educativo, un símbolo personal de su transformación y fortaleza. Cuando Eduardo la recogió en su apartamento, su reacción al verla fue todo lo que Fernanda podría haber deseado. Se quedó momentáneamente sin palabras, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y algo más profundo, más personal. «Estás absolutamente deslumbrante», logró decir finalmente. La velada transcurrió como un sueño. La presentación de Novos Horizontes fue recibida con entusiasmo por la comunidad educativa y tecnológica. Fernanda y Eduardo funcionaron como un equipo perfectamente sincronizado, complementándose en sus explicaciones, anticipando las preguntas del otro. Después de la cena formal, Eduardo la invitó a tomar aire en la terraza del hotel donde se celebraba el evento. La noche estaba despejada, las luces de São Paulo extendiéndose como un reflejo invertido del cielo estrellado. «Bernardo estaría fascinado con esta vista», comentó Fernanda. Eduardo sonrió, acercándose un poco más a ella. «Tiene tus ojos, ¿sabes? No solo el color, sino la forma en que mira el mundo. Con curiosidad, con asombro. Y tiene tu determinación», respondió ella. «Cuando se propone entender algo, no descansa hasta lograrlo». Se miraron, reconociendo en su hijo lo mejor de cada uno. «Fernanda», comenzó Eduardo, su voz más grave de lo habitual. «Estos meses, trabajando juntos, viendo cómo eres con Bernardo, conociendo a la mujer extraordinaria en que te has convertido, me han hecho darme cuenta de algo». Ella contuvo la respiración, su corazón acelerándose. «Nunca dejé de amarte», confesó él. «Incluso cuando te alejé, incluso cuando construí toda mi vida pretendiendo que no existías, siempre estuviste ahí, como un espacio vacío que nada más podía llenar». Las palabras de Eduardo resonaron en ella, despertando emociones que había mantenido cuidadosamente guardadas durante años. «No espero que sientas lo mismo», continuó él. «Sé que te hice un daño terrible y entendería perfectamente
si nunca pudieras perdonarme completamente. Solo quería que supieras que, para mí, estos meses han sido como encontrar algo que no sabía que había perdido. Fernanda permaneció en silencio, procesando sus palabras. Una parte de ella quería lanzarse a sus brazos, admitir que ella también había comenzado a sentir ese antiguo fuego reavivándose. Otra parte, la que recordaba el dolor del abandono, la que había construido su vida desde cero sin él, le aconsejaba cautela. «Necesito tiempo, Eduardo», dijo finalmente. «Han pasado muchas cosas entre nosotros, hemos cambiado ambos, y está Bernardo. Bernardo merece padres felices, ya sea juntos o separados», respondió él. «No te estoy pidiendo una respuesta ahora. Solo quería que supieras dónde estoy». Como para sellar ese momento de honestidad, Eduardo extendió su mano hacia ella. Después de un instante de duda, Fernanda la tomó. Sus dedos se entrelazaron, un gesto simple pero cargado de significado. Bajo el cielo estrellado de Sao Paulo, con la ciudad vibrante a sus pies, algo nuevo comenzaba a formarse entre ellos. No era un retorno al pasado, sino algo completamente diferente. Una posibilidad construida sobre las lecciones aprendidas, los dolores superados y la persona en que cada uno se había convertido. Lo que ninguno de los dos podía prever era que esta noche de confesiones abriría la puerta a un futuro que transformaría no solo sus vidas personales, sino también el panorama educativo de Brasil. «Mamá, papá, vengan rápido». La voz emocionada de Bernardo resonó en el apartamento de Fernanda, donde Eduardo había llegado para recogerlo para su fin de semana juntos. Ambos acudieron apresuradamente al llamado, encontrando al niño frente a la computadora, señalando la pantalla con entusiasmo. «Miren, es la plataforma. Está en las noticias». Efectivamente, en la pantalla se mostraba un reportaje sobre las innovaciones educativas que están revolucionando la enseñanza en Brasil, y Novos Horizontes ocupaba un lugar destacado. El video mostraba a niños de diversas escuelas utilizando la versión beta de la plataforma, sus rostros iluminados por el descubrimiento y el aprendizaje. Eduardo colocó una mano sobre el hombro de Fernanda mientras ambos observaban con orgullo el fruto de su colaboración. «Lo logramos», murmuró ella, conmovida por las imágenes. «Tú lo lograste», corrigió Eduardo. «Tu visión, tu método. Yo solo ayudé a darle forma digital». Bernardo los miraba alternativamente, una sonrisa formándose en su rostro al ver la complicidad entre sus padres. «¿Esto significa que muchos niños aprenderán como yo?», preguntó. «Exactamente, cariño», respondió Fernanda, agachándose para quedar a su altura. «Niños en lugares donde no hay suficientes maestros o donde las escuelas no tienen buenos materiales podrán aprender de formas que se adapten a cómo piensan y sienten. Como cuando me enseñaste a leer con esos juegos de colores, porque no me gustaba quedarme quieto con los libros», recordó Bernardo. Fernanda asintió, sorprendida de que recordara esos primeros experimentos que habían sido la semilla de su método. Exactamente así. La alegría del momento fue interrumpida por el sonido del teléfono de Eduardo. Al atender, su expresión se transformó gradualmente de curiosidad a sorpresa y finalmente a una emoción contenida. «Entiendo. Sí, por supuesto. Estaremos allí. Gracias por la noticia». Al colgar, miró a Fernanda con ojos brillantes. Era Paulo Silveira, de la Fundación. El Ministerio de Educación quiere implementar Novos Horizontes en un programa piloto nacional. Comenzarían con 100 escuelas en comunidades remotas. La noticia era abrumadora. Lo que había comenzado como una colaboración puntual entre ellos se estaba convirtiendo en un proyecto de alcance nacional. Quieren que presentemos formalmente la plataforma en 1900, una gala especial en el Museu do Ipiranga, después de su reciente renovación, continuó Eduardo. Estarán presentes autoridades educativas de todo el país, representantes internacionales, patrocinadores potenciales. Fernanda se dejó caer en el sofá, intentando procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su método, nacido de la necesidad de ayudar a su propio hijo y a niños marginados por el sistema tradicional,
ahora podría llegar a transformar la educación en todo Brasil. Es increíble, logró decir. Eduardo se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Es merecido, Fernanda. Absolutamente merecido. Bernardo, percibiendo la importancia del momento, se acercó y abrazó a ambos, creando un círculo familiar que ninguno de los tres habría imaginado posible un año atrás. Las semanas siguientes fueron una vorágine de preparativos. La plataforma necesitaba perfeccionarse, la presentación debía ser impecable y entre medio debían mantener el delicado equilibrio de su vida familiar en evolución. Eduardo comenzó a pasar más tiempo en el apartamento de Fernanda, inicialmente bajo el pretexto de trabajar en los últimos detalles de la plataforma, pero gradualmente su presencia se volvió más personal. Cenas familiares, ayudar a Bernardo con sus tareas, momentos compartidos que construían silenciosamente un nuevo tipo de relación. Una noche, mientras Bernardo dormía y ellos trabajaban en los últimos ajustes para la presentación, Eduardo hizo una pausa y miró a Fernanda con intensidad. «Quiero preguntarte algo», dijo, su voz reflejando cierto nerviosismo. «Y quiero que sepas que no hay presión para responder de una forma u otra». Fernanda dejó su laptop a un lado, intrigada por su seriedad. «¿Hay alguna posibilidad?», comenzó Eduardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Hay alguna posibilidad de que nosotros, tú y yo, intentemos nuevamente? No como éramos antes, sino como somos ahora». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de historia, de dolor pasado, pero también de nuevas posibilidades. «He estado pensando mucho en eso», respondió Fernanda, sorprendiéndolo con su franqueza, «y creo que me gustaría intentarlo. Lentamente, con cuidado. Tenemos a Bernardo que considerar». «Por supuesto», asintió Eduardo rápidamente. «Nada apresurado, solo darnos la oportunidad de redescubrirnos». Se miraron a través de la mesa, ambos conscientes de que este momento marcaba un nuevo comienzo, no solo profesional, sino profundamente personal. «Tengo miedo», admitió Fernanda. «No puedo negar que una parte de mí todavía recuerda el dolor». «Es comprensible», respondió él. «Y te prometo que haré todo lo posible para nunca darte razones para sentirlo nuevamente». En un gesto que sorprendió a ambos por su naturalidad, Eduardo se inclinó hacia ella y la besó suavemente. Un beso cargado no de pasión juvenil, sino de promesa madura, de comprensión profunda de lo que estaba en juego. Cuando se separaron, Fernanda sentía una mezcla de vulnerabilidad y extraña certeza. No era la misma joven que se había enamorado de Eduardo a los 20 y tantos. Era una mujer completa, fuerte, que elegía conscientemente darle una segunda oportunidad a algo que una vez se había roto. El día de la gala en el Museu do Ipiranga llegó más rápido de lo que ambos esperaban. Fernanda eligió para la ocasión un vestido nuevo, pero del mismo azul marino que se había convertido en su color emblemático. Eduardo, al verla, reconoció inmediatamente el simbolismo. «Azul marino», comentó tomando sus manos, «el color que llevabas cuando te vi en el Congreso, cuando me di cuenta de todo lo que había perdido». Ella sonrió, apreciando que recordara ese detalle. «Es mi color de transformación», explicó. «Lo que comencé a usar cuando dejé de sentirme invisible y comencé a sentirme invencible». La presentación fue un éxito rotundo. Fernanda y Eduardo expusieron la visión y el funcionamiento de Novos Horizontes, con una sincronía que impresionó a todos los presentes. El ministro de Educación anunció oficialmente la implementación del programa piloto, con planes para expandirlo a todas las regiones del país en los próximos años. Después de los discursos formales y los aplausos, mientras los invitados disfrutaban del cóctel, Eduardo llevó a Fernanda a una pequeña terraza con vista al Parque da Independencia. La noche era perfecta, con un cielo despejado donde brillaban las mismas estrellas que tanto fascinaban a su hijo. «Parece que hemos recorrido un largo camino», comentó Eduardo contemplando los jardines iluminados. «Muy largo», asintió Fernanda. «A veces me cuesta creer dónde estamos ahora comparado con hace 10 años». Eduardo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella.
¿Bailarías conmigo?, preguntó suavemente. Aquí, bajo las estrellas. Sin esperar música, comenzaron a moverse lentamente en la terraza, sus cuerpos encontrando un ritmo común, como si recordaran una danza olvidada hace mucho tiempo. «Te amo». «Fernanda», susurró Eduardo contra su cabello. «No como te amaba antes, sino más profundamente, con mayor conocimiento de quién eres realmente, de tu fuerza, tu brillantez, tu corazón». Fernanda levantó la mirada hacia él, permitiéndose finalmente expresar lo que había estado sintiendo durante meses. «Yo también te amo», respondió, «a pesar de nuestro pasado, o quizás, en parte, gracias a él, porque nos ha convertido en quienes somos ahora». Sus labios se encontraron en un beso que sellaba no solo una reconciliación personal, sino también una alianza que prometía transformar las vidas de innumerables niños brasileños a través de su visión compartida. Mientras bailaban bajo las estrellas, ambos sabían que este no era un final, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. La implementación de Novos Horizontes avanzaba a un ritmo impresionante. En menos de 6 meses, el programa piloto se había expandido de las 100 escuelas iniciales a más de 300. Los resultados preliminares mostraban mejoras significativas en los índices de aprendizaje, especialmente en regiones tradicionalmente desatendidas por el sistema educativo. Fernanda y Eduardo, ahora oficialmente una pareja tanto en lo personal como en lo profesional, dividían su tiempo entre la supervisión del proyecto, sus responsabilidades individuales en la fundación y Martins Tech, respectivamente, y por supuesto, su vida familiar con Bernardo, quien florecía con el amor y la atención de ambos padres. «Nunca pensé que podríamos construir esto», comentó Fernanda una noche, mientras observaban a Bernardo dormir, agotado después de un día particularmente emocionante en el planetario. «Una familia, después de todo lo que pasó». Eduardo la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. «Yo tampoco», admitió. «Durante años, intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta al alejarme. Me enfoqué obsesivamente en el trabajo, en expandir la empresa, en complacer a mi padre». Hizo una pausa, sus ojos fijos en el rostro sereno de su hijo. «Pero había un vacío que nada podía llenar. Cuando te vi en esa conferencia, hablando con tanta pasión sobre tu método, sobre transformar la educación para ayudar a niños como los que tú habías enseñado, algo se quebró dentro de mí. Me di cuenta de que había construido mi vida sobre decisiones equivocadas». Fernanda se giró para mirarlo, conmovida por su vulnerabilidad. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo, acariciando suavemente su rostro. «Si no nos hubiéramos separado, si hubieras aceptado a Bernardo desde el principio, probablemente yo nunca habría desarrollado el método Souza. Nunca habría encontrado esa fuerza interior que nació precisamente de enfrentar la vida sola con un bebé». Eduardo asintió, comprendiendo la paradoja. «Y yo probablemente habría seguido siendo el mismo joven arrogante, más preocupado por impresionar a mi padre que por construir algo significativo», reconoció. «A veces me pregunto si todo esto, de alguna forma retorcida, tenía que suceder así». «No creo en el destino», respondió Fernanda. «Creo en las elecciones y sus consecuencias, pero también creo en la capacidad humana para redimirse, para aprender, para crecer a partir del dolor». Se besaron suavemente, conscientes del milagro que representaba su reconciliación, no solo para ellos, sino para su hijo y para los miles de niños que se beneficiaban de su colaboración profesional. El gran evento que marcaría un antes y un después en sus vidas llegó en forma de una gala especial organizada por la UNESCO en el Museu do Ipiranga, para reconocer a Novos Horizontes como un modelo innovador de educación inclusiva digno de replicarse internacionalmente. Fernanda eligió nuevamente un vestido azul marino para la ocasión, un diseño elegante que simbolizaba tanto su transformación personal como la evolución de su relación con Eduardo. Él, por su parte, optó por un traje que combinaba perfectamente con el tono de su vestido, un detalle que no pasó desapercibido para ella. La gala reunió a personalidades del ámbito educativo, tecnológico y político,
no solo de Brasil, sino de diversos países. Novos Horizontes sería presentado oficialmente como un caso de éxito a ser implementado en otros países latinoamericanos y potencialmente en regiones de África y Asia con desafíos educativos similares. Durante la recepción inicial, mientras conversaban con dignatarios y potenciales aliados internacionales, Fernanda notó algo extraño en el comportamiento de Eduardo. Parecía nervioso, distraído, constantemente verificando su teléfono o mirando hacia la entrada del salón. ¿Está todo bien?, le preguntó discretamente durante un breve momento a solas. Sí, perfectamente, respondió él, aunque su sonrisa no alcanzó sus ojos. Solo estoy esperando una confirmación importante. Antes de que pudiera indagar más, fueron llamados para la presentación formal. Subieron juntos al escenario, donde explicaron la filosofía detrás de Novos Horizontes, su implementación técnica y los resultados obtenidos hasta el momento. La audiencia escuchaba con atención, claramente impresionada por la combinación de rigor pedagógico y soluciones tecnológicas innovadoras. Cuando terminaron su presentación, la sala estalló en aplausos. Fue entonces cuando Eduardo tomó el micrófono nuevamente, sorprendiendo a Fernanda. Antes de concluir, hay algo más que me gustaría compartir, dijo, su voz ligeramente temblorosa. Algo profundamente personal, que, sin embargo, está intrínsecamente conectado con el proyecto que acaban de conocer. Fernanda lo miró confundida, sin saber qué esperar. Novos Horizontes no es solo una plataforma educativa, continuó Eduardo. Es el resultado de una historia de redención personal. Hace 10 años cometí el error más grande de mi vida. Hizo una pausa, buscando la mirada de Fernanda, silenciosamente pidiendo permiso para continuar. Ella, aunque sorprendida, asintió levemente. Rechacé la responsabilidad de ser padre. Abandoné a la mujer que amaba cuando me dijo que estaba embarazada, priorizando mi carrera y mis ambiciones egoístas. Su voz se quebró ligeramente. Durante años, intenté convencerme de que había hecho lo correcto, construyendo una vida que parecía exitosa por fuera, pero que estaba vacía por dentro. Un silencio absoluto se había apoderado de la sala. Todos los ojos estaban fijos en Eduardo, quien continuó con renovada determinación. Y entonces, hace 2 años, vi a esa misma mujer, a quien había abandonado, presentando un revolucionario método educativo que había desarrollado mientras criaba sola a nuestro hijo. Un método nacido precisamente de la adversidad que yo había ayudado a crear. Se giró hacia Fernanda, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. Fernanda no solo creó un sistema educativo innovador, se reconstruyó a sí misma desde cero, transformando el dolor en propósito, la soledad en fortaleza. Y en el proceso me enseñó la lección más importante de mi vida: que nunca es tarde para rectificar nuestros errores, para buscar el perdón, para intentar ser mejores. Eduardo hizo un gesto hacia el fondo del salón, donde las puertas se abrieron para dar paso a Bernardo, elegantemente vestido y acompañado por doña Aparecida, quien había viajado especialmente para la ocasión. Nuestro hijo Bernardo es la inspiración detrás de todo esto, continuó Eduardo, mientras el niño se abría paso hacia el escenario. Un niño brillante que heredó la tenacidad y el corazón de su madre, y que me dio una segunda oportunidad que no merecía. Bernardo subió al escenario y tomó las manos de sus padres, formando un círculo familiar frente a la audiencia conmovida. Novos Horizontes es más que tecnología y pedagogía, concluyó Eduardo. Es un testimonio de que las segundas oportunidades existen, de que la redención es posible, y de que a veces nuestros mayores errores pueden, a través del perdón y el trabajo arduo, transformarse en los regalos más valiosos que podemos ofrecer al mundo. La sala estalló en aplausos, muchos de los presentes visiblemente emocionados por esta inesperada revelación. Fernanda, superada por la emoción, abrazó a Eduardo y a Bernardo, formando una imagen que pronto aparecería en los principales medios de comunicación como el símbolo perfecto de la filosofía detrás de Novos Horizontes: transformación, resiliencia y esperanza.
Pero la verdadera sorpresa de la noche estaba aún por llegar. Cuando los aplausos finalmente disminuyeron, Eduardo se arrodilló frente a Fernanda, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El silencio regresó a la sala, esta vez cargado de anticipación. Fernanda Sousa, comenzó, su voz clara y decidida. Me diste 2 regalos que nunca mereció, un hijo extraordinario y una segunda oportunidad. Has transformado no solo la educación brasileña, sino mi propio corazón. Me harías el honor de compartir no solo nuestro trabajo, sino también nuestras vidas, oficialmente, como mi esposa. Abrió la caja, revelando un anillo con una piedra azul marino, del mismo tono que el vestido que ella llevaba. Fernanda, quien normalmente mantenía la compostura incluso en las situaciones más difíciles, no pudo contener las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Miró a Eduardo, luego a Bernardo, quien observaba la escena con ojos brillantes de emoción, y finalmente a doña Aparecida, quien asentía con aprobación desde el frente de la audiencia. Sí, respondió finalmente, su voz apenas audible pero firme. Sí, Eduardo. Mientras él colocaba el anillo en su dedo y se levantaba para besarla, la audiencia estalló nuevamente en aplausos. Bernardo saltaba de alegría a su lado, y doña Aparecida, la mujer que había sido su ancla en los momentos más oscuros, lloraba abiertamente de felicidad. En ese momento, en medio del renovado Museu do Ipiranga, símbolo de la independencia y la transformación de Brasil, Fernanda sintió que su propio viaje de transformación había llegado a un punto culminante. De joven madre soltera estigmatizada a educadora reconocida internacionalmente, de mujer abandonada a mujer elegida conscientemente, había recorrido un camino que jamás habría imaginado. Y sin embargo, como pronto descubriría, este momento no era un final, sino el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en su extraordinaria historia. El sol de la tarde bañaba São Paulo con una luz dorada, transformando la usualmente gris ciudad en un espectáculo de colores cálidos. Desde la ventana de su nuevo hogar, una espaciosa casa en Alto de Pinheiros con jardín y un pequeño observatorio astronómico, el regalo de bodas de Eduardo para Bernardo, Fernanda contemplaba el pico do Jaraguá en la distancia. Habían pasado 2 años desde aquella noche en el Museu do Ipiranga. 2 años de cambios profundos, tanto personales como profesionales. El matrimonio, celebrado en una ceremonia íntima en Santos con doña Aparecida como testigo de honor, había sido solo el comienzo. Nuevos Horizontes se había expandido más allá de las fronteras brasileñas, implementándose actualmente en 8 países de Latinoamérica y con proyectos piloto en Mozambique y Angola, llevando el método pedagógico de Fernanda a comunidades que nunca habrían tenido acceso a educación personalizada de calidad. Bernardo, ahora con 8 años, florecía en todos los aspectos. Su pasión por la astronomía seguía creciendo, pero también había desarrollado un talento especial para las artes y un corazón sensible hacia las necesidades de los demás. En su escuela, había iniciado un club para ayudar a compañeros con dificultades de aprendizaje, aplicando intuitivamente los principios del método de su madre. Eduardo había transformado Martins Tech en una empresa con propósito social, dedicando la mayor parte de sus recursos a proyectos educativos y medioambientales. Su relación con su propio padre, inicialmente tensa tras su decisión de reorientar la empresa, había mejorado gradualmente cuando el patriarca de los Martins conoció finalmente a su nieto y presenció el impacto positivo del trabajo de su hijo. ¿En qué piensas? La voz de Eduardo interrumpió sus reflexiones mientras se acercaba con 2 tazas de café. Fernanda sonrió, aceptando la bebida caliente. En el camino recorrido, respondió, en cómo todo ha cambiado desde aquella prueba de embarazo positiva que miré con tanto miedo hace 10 años. Eduardo tomó su mano, acariciando suavemente el anillo que simbolizaba su compromiso renovado. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, una pregunta que solían compartir en sus momentos de reflexión. No, respondió ella sin dudar. Cada momento difícil me hizo quien soy. Incluso los peores días en Santos, cuando me sentía completamente sola,
Me enseñaron una fortaleza que no sabía que tenía. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de algo? De haberte dejado siempre, respondió él con honestidad. Pero no puedo arrepentirme del resultado. Final. No puedo imaginar una vida diferente a la que tenemos ahora. El sonido de pasos rápidos interrumpió su conversación. Bernardo entró corriendo, con un sobre en la mano y una expresión de emoción incontenible. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Llegó la carta!», exclamó agitando el documento. «Me aceptaron en el programa juvenil del Observatorio Nacional». Fernanda tomó el sobre que su hijo le extendía. Efectivamente, Bernardo había sido seleccionado para un programa especial para niños superdotados, donde tendría la oportunidad de observar y aprender con astrónomos profesionales durante un fin de semana al mes. «¡Felicidades, mi amor!», exclamó, abrazándolo con orgullo. «Esto merece una celebración», añadió Eduardo, levantando a Bernardo en el aire y haciéndolo girar como cuando era más pequeño, provocando risas de pura alegría. Esa noche, mientras observaban las estrellas desde el pequeño observatorio casero, los tres recostados en cómodas sillas, mientras Bernardo identificaba constelaciones con la seguridad de un experto, Fernanda reflexionó sobre el poder transformador del perdón y la resiliencia, de sentirse invisible a convertirse en invencible, de víctima de circunstancias a creadora de su propio destino. Su travesía no solo había cambiado su vida y la de Bernardo, sino también la de miles de niños brasileños a través de su método educativo y la de Eduardo a través de su perdón. Mientras el telescopio revelaba los anillos de Saturno, maravillando a Bernardo una vez más, a pesar de haberlos visto docenas de veces, Fernanda tomó la mano de Eduardo y compartió una mirada cómplice con él. En silencio, ambos reconocían el milagro de su historia compartida, de las segundas oportunidades que habían transformado errores en bendiciones. «¿Saben qué es lo más asombroso de las estrellas?», comentó Bernardo sin apartar la vista del telescopio. «Que algunas de las que vemos ya no existen. Su luz viajó tanto tiempo para llegar a nosotros que, para cuando la vemos, la estrella ya puede haberse extinguido, pero eso no hace que su luz sea menos hermosa». Fernanda y Eduardo intercambiaron una mirada sorprendida ante la profundidad filosófica del comentario de su hijo. «Es como nuestra historia», añadió Fernanda, abrazando a Bernardo. «A veces, los momentos más oscuros son los que eventualmente producen la luz más hermosa». Esa noche, mientras Bernardo dormía y ellos contemplaban la ciudad desde su terraza, Fernanda apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo. «¿Sabes?», dijo suavemente, «durante mucho tiempo pensé que mi mayor logro sería el método Sousa, o quizás criar a Bernardo como madre soltera, pero ahora entiendo que mi verdadero triunfo fue aprender a transformar el dolor en propósito, el rechazo en determinación». Eduardo besó su frente con ternura. «Y el mío fue aprender que nunca es tarde para rectificar, para buscar el perdón, para intentar ser mejor», respondió. «Me diste ese regalo, Fernanda, la oportunidad de redimirme». Se quedaron en silencio, contemplando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Ese mismo horizonte que habían convertido en el símbolo de su método educativo y de su historia personal. La verdadera fuerza, había descubierto Fernanda, no estaba en nunca caer, sino en levantarse repetidamente con garra, determinación y un corazón abierto a las posibilidades infinitas que cada nuevo amanecer trae consigo. Y en ese horizonte infinito de posibilidades, su historia de superación y redención brillaba como una estrella cuya luz, incluso en los momentos más oscuros, nunca dejó de viajar hacia su destino.